Bien, perfecto, muy buenas a todos ustedes. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Mi nombre es Facundo Molina. Estoy encargado de compartir semana a semana en los webinarios de qué moverá el mercado de divisas, en el cual tenemos como objetivo poder compartir con todos ustedes los principales hechos económicos, la información más relevante que se comunicará, qué es lo que está hablando los inversores, los traders y qué hay que tener en cuenta para la operatoria en la presente semana. Hoy el objetivo es poder trabajar sobre exactamente lo que viene sucediendo con la situación actual desde la eurozona. Así que vamos a dar inicio a qué es lo que moverá el mercado del día 13 al 17 de julio. Y semana movida nos espera, claramente. Los titulares hablan de que el Eurogrupo ha comunicado finalmente, después de una extensa reunión en la apertura semanal, que hay un acuerdo para ofrecer un tercer rescate a Grecia. Bien, uno si se pone a leer en este momento diferentes medios de comunicación, periodísticos, se encuentra de todo tipo de información, que ha sido muy duro el acuerdo, que claramente hay 2 días, martes y miércoles, para que Grecia conteste si se encuentra de acuerdo para recibir este tercer rescate. Y a partir de esta posible decisión, la cual obviamente todavía no está confirmada, empiezan a aparecer un montón de escenarios diferentes. Si acepta el acuerdo, si lo podrá obviamente llevar adelante. Hay ampliaciones en el IVA, hay importantes toques y recortes de gastos públicos. Bien, las dudas están. Entonces, la primera duda es si aceptará o no, y tendremos por primera vez un país que sale del Eurogrupo y qué pasará con el euro. Todo el escenario de incertidumbre que viene desde hace un tiempo, que se sigue prolongando y todavía no tenemos una resolución. El Eurogrupo brindó su dictamen, ahora quedará en manos de Grecia la aceptación, recepción de, claro está, de la ayuda y bueno, después otro tema, el poder hacer frente o una negativa y veremos cómo reaccionarán los mercados ante este hecho sin precedentes de que un país sale del Eurogrupo. No dejemos de lado tampoco otros focos que vienen sucediendo. Claramente la semana pasada desde China hubo un derrame, una burbuja financiera que tocó de alguna manera, por decirlo, una profunda caída. Tuvo que intervenir el Banco Central. Hubo una recuperación sobre el cierre semanal, sin embargo está débil, ¿sí?, los mercados financieros asiáticos y sobre todo del gigante de China. En su impacto en el mercado de monedas se observó el yen como un protagonista fundamental y una fortaleza muy grande respecto al resto de las monedas. La divisa nipona creció más de 220 pips en un solo día, en medios de incertidumbre. Nuevamente aparece esa puja entre el dólar y el yen cuando las dudas, las crisis aparecen en los mercados financieros. Por último, hay una semana previa a lo que puede llegar a pasar en el muy corto plazo. La Fed sigue jugando con su discurso. Janet Yellen, que volvió a hablar la semana pasada, esta semana tiene 2 oportunidades de brindar discursos públicos, asegura y afirma que en este año se va a subir la tasa de interés. El mercado está esperando y ya está descontando una suba de interés desde los Estados Unidos. Las dudas sobre todo en este contexto actual donde los datos desde los Estados Unidos han dejado de ser crecientemente favorables, se han estancado y comienzan a aparecer ciertos retrocesos al respecto, nos dan indicios de que en caso de haber una suba no parecía estar por lo menos cercana. Se habla
dentro de este año. Aún quedan varios meses por delante. Veremos en qué momento será. No fue en junio. No se espera que sea en agosto. Veremos de acá en adelante qué sucede. Adentrándonos en el calendario económico, en esta semana que tiene una gran cantidad de datos y claro está, el mercado esperando qué puede llegar a suceder el día miércoles con la situación de Grecia y su decisión respecto al ofrecimiento del Eurogrupo. Hoy, lunes 13 de julio, de Australia se conocerá como dato más relevante en este contexto errático e incertidumbre que se ha visto desde el inicio del mercado, la confianza de negocios. Día martes 14 de julio, importante cantidad de datos económicos, conoceremos el índice de precios del consumidor en Reino Unido. Luego de la eurozona, el informe SIU alemán, dato que ha sido muy relevante en el pasado, no lo es en el contexto actual, pero sigue siendo considerado un informe de alto impacto. Y posteriormente, desde Reino Unido también el informe de inflación. Algunos datos vienen mostrando mejorías de la economía de Gran Bretaña, pero sin embargo los datos no son todavía positivos. Esto muestra una mejoría, aunque todavía le resta partido para continuar. Desde Estados Unidos conoceremos ventas minoristas 8.30 y como cierre del día desde China el Producto Bruto Interno. Como suele ser costumbre y en forma tentativa de horario, Japón comunicará sus políticas monetarias sobre el cierre del día martes y principio del día miércoles. Puede, como no, también brindar un discurso. Como decíamos recién, es costumbre no informar el horario y suele tomar por sorpresa a los inversores. Yendo al miércoles 15 de julio, continúan los datos de Reino Unido, cuenta corriente 4.30 de la mañana, siempre horario del este de Nueva York. Y ya después, entrando a la sesión americana, desde Canadá conoceremos ventas de manufacturas y la inflación mayorista de Estados Unidos. A las 10 de la mañana, Canadá comunicará su política monetaria y el discurso de su gobernador. Y desde Estados Unidos, Janet Yellen también tendrá el micrófono a mano y, como suele suceder, puede haber importantes movimientos, como no. Vaya de redundancia, es importante tener la conciliación al momento de tomar decisiones en los mercados. Por último, en Nueva Zelanda se conocerá el índice de precios al consumidor a las 6:45 pm. Hay un error en la diapositiva. Jueves 16 de julio comenzará un día movido. Desde la eurozona se conocerá el índice de precios al consumidor y la tasa de interés del Banco Central Europeo, que claro está, en este contexto actual no espera que se generen importantes movimientos, pero sí el discurso de Mario Draghi en un contexto donde ya se conocerá la resolución del país helénico y a partir de allí obviamente que veremos cómo siguen todo a partir de la decisión que se conozca el miércoles veremos el impacto de las palabras de Mario Draghi el día jueves. Janet Yellen a las 10 de la mañana de Estados Unidos también tendrá la palabra. Y por último, a las 6:45 pm también hay un error. Desde Nueva Zelanda se conocerá el índice de precios al consumidor o inflación minorista. En una semana nutrida de datos, el viernes 17 de julio a las 8:30 am, desde Canadá, junto con Estados Unidos, conoceremos la inflación minorista, dato importante tener en cuenta aquellas que estamos siguiendo que puede desarrollar la Fed de acá en adelante y en el mismo horario se conocerán los permisos de construcción. Por último, y cerrando la agenda económica de importancia de Estados Unidos, se conocerá el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Vamos a analizar ahora los principales pares o algunos de aquellos. Comenzaremos por la libra esterlina dólar. Importantes recorridos nos viene mostrando la libra esterlina, que en este momento viene retrocediendo con un ritmo importante luego de una apertura alcista, alcanzar por muy poquitos puntos la zona de 1.56 en este contexto de incertidumbre donde el dólar suele ser el protagonista. El par dólar libra esterlina, como podemos apreciar en los últimos minutos, viene cayendo con importante velocidad y si lo observamos en gráficos diarios nos encontramos con una vela que indica
importante retroceso y en este momento está quebrando a la baja la zona de apertura. Esta vela, en caso de cerrar estos niveles, nos estaría dando indicios de un patrón posiblemente bajista que podría continuar si en lo que implicaría la sesión europea del día de mañana. Siendo gráficos mayores y como veníamos manifestando en el panorama semanal, la libra esterlina dólar se encuentra en un movimiento de ida y vuelta, una consolidación luego de su importante retroceso bajista que comenzó en julio del 2014 y tras doble intento de formar nuevos mínimos pareciera haber detenido. La semana pasada se alejó fuertemente de la zona de mínimos y concluyó casi por encima de la zona de apertura. Tras tocar la zona de 1.5330 observamos un cierre semanal en la zona de 1.5513. En esta jornada, con una apertura con un pequeño gap, volvió a hacer un movimiento a la baja y recuperó posiciones como manifestábamos recién. Aún es provisorio para hablar de un posible cambio direccional de la libra dólar. Sin embargo, pareciera estar formándose un patrón de hombro, cabeza, hombro invertido, con un nivel de neckline en la zona de 1.5944. Todavía tiene que agotar el movimiento bajista. La incertidumbre del mercado favorece al dólar. Sin embargo, buenos datos desde Reino Unido y un desenlace positivo para Grecia en estos próximos días puede colaborar a una recuperación del par. Si llegase a quebrar la zona de 1.5940, 1.5950, podríamos ver para los próximos meses una recuperación mayor de la libra esterlina frente al dólar. Siguiendo con otro de los pares que viene siendo protagonista en el mercado, hablamos en este momento de el dólar canadiense, una paridad que se encuentra golpeando la zona de 1.28. Como podemos ver, ha sido una importante zona de máximos que tocó en el mes de enero, volvió a respetar en el mes de marzo, y en varias oportunidades tuvo más de 5 intentos al alza sin poder y nuevamente nos encontramos en el mes de julio con un segundo intento a 1.28. Si observamos en gráficos semanales, ha sido máximos que no cotizaba la paridad desde hace mucho tiempo, y si nos vamos a gráficos mensuales, son niveles importantes que ha respetado en los años 2008 y 2009 y también en el año 2005 y en el año 2003. Esta importante zona de congestión en una semana donde tendremos datos importantes de Canadá podría encontrar su ruptura, y esto nos podría dar indicios de una aceleración de la fortaleza del dólar americano sobre el dólar canadiense y ver a la paridad en precios que no visita desde hace mucho tiempo. Aconsejamos estar atento a 1.28 como zona importante de precio. Por último, vamos a introducir también lo que viene sucediendo con el oro y como se lo conoce en su contrato por diferencia, el XAU-USD, como cotizan de los metales. Aquellos que vienen siguiendo la paridad, o mejor dicho, el oro o el XAU frente al dólar americano, ya que el oro cotiza en dólares, podemos apreciar que viene rompiendo o intentando romper el nivel de 1145, 1147, luego de observar una fuerte caída que trae desde el año 2012. El oro que ha cedido posiciones, que ha de a poco convencido a inversores y analistas que el escenario alcista que todos decían que podía llegar a los $2.000 la onza o aún superarlos, se ha ido debilitando y en este momento ha encontrado una base, un importante nivel de soporte en 1147, 1145 como hacíamos mención. Varios intentos viene realizando desde el año 2014 y nuevamente en los últimos días ha vuelto a intentar el quiebre de 1145, 1147. Debemos estar atentos a esta zona de soporte, como bien dice el análisis técnico.
Todos los niveles de soporte y resistencia en algún momento son quebrados, pero también, sin embargo, cuanto mayor intentos de quiebre sin poder avanzar y sin poder superar, se observa un movimiento en sentido contrario mucho más fuerte. En el día de hoy, el metal dorado sigue todavía cotizando por encima de esta zona, por lo que debemos tenerla en cuenta en el corto plazo para, si bien, realizar una toma de decisiones en el metal dorado. En caso de no superar el nivel mencionado de 1145, 1147, deberíamos estar considerando, teniendo en cuenta la zona de 1155, 1160 como zona de resistencia a quebrar para un movimiento en sentido contrario. Como bien decíamos, todo lo que no puede caer tiende a subir, todo lo que no puede subir tiende a caer. Bien, hasta aquí nuestro informe, nuestro análisis semanal de lo que puede llegar a ocurrir. Seguramente no tendremos para aburrirnos. Quedamos viendo el chat, si en caso que alguno de ustedes quiera realizar o acercarnos a algún comentario o alguna pregunta, con mucho gusto estaremos respondiéndola. Nos preguntan sobre, bueno, claro está lo que está sucediendo en este momento en la eurozona, lo que pasa con Alemania, Francia, qué le espera a Grecia. Realmente es una novela que es muy difícil de poder jugarse uno por un final. El foco de incertidumbre está, el mercado nos muestra un dólar fortaleciéndose a inicio de semana. Observando estos comportamientos, podemos decir que no es claro lo que puede llegar a suceder. La solución, aunque tiene que llegar a su fin, todavía no termina de convencer. Es muy cercana a la fecha para saber lo que puede llegar a suceder. Adicionalmente nos encontramos en un año donde ha habido todo tipo de movimientos. Pasó lo del franco suizo y la intervención del Banco Central. Solo muy pocos creo que saben, hay que estar atentos, hay que ser juiciosos en la toma de decisiones. Esas son las recomendaciones. De aquí en adelante el mercado tiene movimientos fuertes y si uno toma correctas decisiones con una buena administración del riesgo, se puede obtener recorridos importantes en el mercado. Aquí preguntan respecto al euro, no hemos brindado el comentario esta semana. Bien, el euro dólar ha sido nuestra princesa semana a semana, hemos compartido información al respecto. La crisis de Grecia se viene postergando. Tercera semana de apertura con gap, incertidumbre, indecisiones, no se llega a una resolución. Hoy lo tomamos, le dimos un poco de descanso, pero bueno, a estar atentos si es el para seguir esta semana. Claramente va a brindar importantes recorridos. Hay que ser cuidadosos y, como decía, mantenernos cautos. Tiene desde el punto de vista técnico en semana posible patrón de movimiento alcista. Todavía faltan confirmaciones. Para esto seguramente necesitamos un visto bueno del Eurogrupo, una aceptación de Grecia y el mercado que tome esta decisión en buenos términos. Bien, un gusto compartir con todos ustedes este webinario. Esperemos hayan podido capitalizar parte de la información compartida o una gran mayoría, es mejor. Nos despedimos, quedamos a disposición de ustedes. Van a poder asistir o ver el video un rato más tarde que el video lo subamos. Les deseamos una buena semana. Cualquier consulta, cualquier inquietud pueden acceder a nuestra página web www.latam-delmediofx.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima.